Bien, mis amados hermanos, de regreso acá, pues gracias a Dios, gracias por sus misericordias. Dele gracias a Dios. Gracias por las cosas que ha estado haciendo y las que seguirá haciendo en su vida, en su familia, en su trabajo, en el ministerio. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios bajo el título que tenemos esta noche, muy interesante y creo que va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Virtudes de bendición. Bajo ese título vamos a leer el Salmo 37, uno de mis salmos favoritos, los versos del 1 al 4. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos a tu palabra, que es venir a ti. Permítenos en tu amor y en tu misericordia llevarla a los que nos están viendo y oyendo en este instante. Que sea de bendición. Trae arrepentimiento, trae liberación, trae sanidad de lo alto, Señor. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestros corazones abiertos, nuestros sentidos preparados para recibir palabra de Dios en este instante. Dice el salmista David en este salmo que encierra una serie de virtudes. Voy a leer algunas, les voy a dejar las demás para que luego ustedes en sus casas puedan terminar de leer este salmo, el cual es un salmo reconfortante, de buen ánimo, que nos fortalece, pero también nos consuela y nos llena de esperanza. Verso número 1 del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dejémoslo ahí hasta el verso número 4. Los versos siguientes siguen enumerando una serie de virtudes, las cuales en nuestra dinámica cristiana de fe tenemos que cultivar cada día, tenemos que tratar de aplicarla, aprenderlas para aplicarla. La primera virtud que debemos tomar en consideración en este salmo es la paciencia. Amén. La paciencia es una de las virtudes más importantes y necesarias para el ser humano. Y en el creyente son una de las cosas que debe caracterizarlo en su diario vivir, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en ese proceso de fe y esperanza. El Señor demanda de aquellos que le conocen, porque nos capacita, para lo cual nos requiere ser pacientes. ¿Y pacientes con qué? Bueno, pacientes con muchas cosas. Hay que ser paciente para conseguir el trabajo, paciente para formar una familia. Hay que tener paciencia para esperar que los hijos crezcan. Miren, hermano, la paciencia hay que cultivarla cada día. Eso de querer saltar los números, de querer saltar los escalones, de querer violentar los procesos, eso no lleva a nada bueno. La paciencia nos permite aceptar, nos permite recibir en su tiempo los procesos que cada uno de nosotros tiene que vivir. Viva su proceso con paciencia. Y el que es paciente espera lo que debe esperar en el tiempo que tiene que esperarlo. Aquí relata el hecho de la impaciencia que pudiera producir algunas acciones de aquellos que no le sirven a Dios. Por ejemplo, le nombra los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Aquí hay una enseñanza implícita, al igual que ese mensaje
de que parece ser que a la gente que vive sin temor de Dios, que anda por ahí sin ley, todo le sale bien. Aparentemente sucede que las cosas como que se le favorecen, se le abren las puertas. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice, cuando tú veas la prosperidad de los malignos, cuando veas la prosperidad, el bienestar y la facilidad que tienen de conseguir y de lograr sus objetivos, las mismas cosas que tú anhelas, el carro, la casa, el trabajo, la familia. Parece que hay gente, y así la realidad del día a día nos lo muestra, gente que no le sirven a Dios, que no conocen la palabra de Dios y que todo sale a pedir de boca. Es probable, para no generalizar, que como no tienen los principios y los valores morales, éticos y cristianos que tenemos nosotros, estas personas utilicen métodos, vías y formas no lícitas para alcanzar esas cosas. La palabra de Dios le llama maligno porque los métodos, los procesos y las facilidades que obtienen no son agradables a Dios. Rayan contra la moral, contra la ética y las buenas costumbres. Y más aún, contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no nos impacientemos, que aprendamos a tener paciencia, a cultivar la paciencia, que a su tiempo nosotros cosecharemos, a su tiempo segaremos, aunque nos tardemos un poco más, pero cuando ese logro venga, esa meta sea alcanzada, esa prosperidad llegue, va a venir de parte de Dios, va a venir en el tiempo de Dios, va a venir conforme al propósito de Dios. Y sin lugar a dudas que no traerá tristeza a tu vida, no traerá dolor, no traerá angustia, no generará estrés a los que cultivan la paciencia en cuanto a los procesos que están viviendo. No se impaciente. La misma Biblia en el libro de Proverbios de Eclesiastés lo dice, que todo tiene su tiempo. Eso quiere decir que debemos esperar pacientemente a que los procesos se cumplan en nosotros. No lo violente, no quiera evadirlo, no quiera evitarlo. Vive tu proceso, vívelo en fe, vívelo en paciencia, vívelo con esperanza, pero espera pacientemente a que Dios haga su obra y te indique el próximo paso que debes dar. Esa es la primera virtud que quiero compartir con ustedes esta noche. La segunda de las virtudes es el hecho de que nosotros debemos cultivar la paciencia. La parte final del verso 1 está en el verso 2, que me van a permitir completarlo para no salir de contexto. Dice, porque hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Todos los que utilizan métodos, vías y procesos no lícitos de alguna manera van a acarrear graves consecuencias que luego se lamentarán. Ahora, la segunda virtud que debemos cultivar es la confianza. La confianza es fundamental porque en la confianza adquirimos la seguridad. En Dios se puede confiar porque Dios es seguro. Dios brinda esa seguridad. Entonces, es muy importante cultivar la confianza porque nos permite mantenernos en ese proceso de espera o de paciencia que necesitamos. Donde no hay confianza no se puede esperar. Donde no hay confianza no hay certidumbre. Por eso dice en el verso número 3, a usted y a mí, el Señor nos está diciendo en esta hora, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí establece la acción contraria a la primera, de aquel que no hace lo bueno. Aquí nos dice, confía en Jehová, es decir, no te guíes, no te fíes de las apariencias y de esa prosperidad
que no se sostiene o no se sostendrá, porque eso traerá graves consecuencias. No imites ese tipo de acciones. Aquí nos invita a depositar realmente nuestra confianza en el Señor, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Y el resultado ahí mismo lo establece, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando se le da esta revelación a David, evidentemente el pueblo de Dios vivía ya en la tierra prometida, el pueblo estaba asentado, pero bajo la esperanza de que manteniéndose dentro de los parámetros de Dios, dentro de sus leyes, ellos podían conservar los terrenos, los territorios que le habían sido dados como nación y vivir allí en completa paz a pesar del asedio de sus enemigos y de sus contrarios. Y él dice, cuando confías en Jehová y haces el bien, que es lo mismo decir hacer lo correcto, dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En otras palabras, habitarás confiadamente, habitarás en completa paz, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vale la pena confiar para poder experimentar lo que es la paz verdadera. La paz verdadera viene de Dios, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, de la enfermedad, en medio de cualquier vicisitud que podamos estar afrontando o pasando en un momento dado. Cuando confiamos en Dios, su paz siempre nos ampara, nos acompañará. Nunca estaremos huérfanos, porque la paz de Dios nos apacentará y nos apacentará de la verdad que vemos en su palabra, la verdad que entendemos que hay en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu Santo. Amén. Y la parte final es muy importante como virtud. Miren, hermano, el creyente tiene que ser un creyente de gozo. Nosotros tenemos que ser creyentes de fe, creyentes de confianza, creyentes de paciencia, pero nosotros también se nos permite experimentar el gozo, la alegría, la satisfacción, el placer, lo bien, el bien que se recibe y se siente el poder vivir en la palabra de Dios. Dice por último en el verso 4, el deleite. Hermano, el creyente tiene que aprender a deleitarse. El creyente tiene que soltar esa cara amarrada, esa cara de amargura, esa cara de angustia. Siempre hay personas con esa cara de dolor, esa cara de luto, esa cara de muerte, esa cara de frustración. Hermano, usted, hermana, tiene la palabra de Dios. Cultive el deleite en el Señor, el deleite en su palabra. No importa bajo qué circunstancia usted se encuentre. No permita que la adversidad, que la enfermedad, que la escasez, que la pobreza, que la frustración le apaguen, le roben el deleite y la paz que Dios le ofrece a través de su palabra. Venga la palabra de Dios y abrácela. Eche raíces en ella. Y encontrará que a pesar de la situación por la que estemos pasando, nos invita también a deleitarnos en Él. Oigan lo hermoso que lo establece David, inspirado por el Espíritu Santo en el verso número 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿De qué manera recibirá el Señor nuestras oraciones? Porque ahí hay un mensaje implícito. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿En qué momento presentamos nuestras peticiones al Señor? ¿Cuándo? Es en el proceso de la oración, cuando apartamos un tiempo para orar por Él. Miren, hermano, y siempre a mí me ha llamado mucho la atención, pero ¿por qué nosotros tenemos que orar con tanta rigurosidad en un sentido? Tenemos que orar como que en vez de orar lo que estamos es en un velatorio, en una funeraria o en un hospital. Tan sobrios,
que venimos a Él. Señor, esa cara que mostramos y esa actitud de sobriedad, eso no es temor de Dios. Eso es falta de deleite. Mire, fíjese cuando usted va a ver un programa de televisión, una película que le gusta, cuando usted va a ir a un lugar de gozo, cuando usted va a ir a un paseo, cuando usted se le invita a una reunión ágape con los amigos, ¿usted cree que usted llega a ese lugar de la misma manera con lo que usted llega cuando va a su habitación o al lugar de reunión? Cuando usted va a esos lugares de esparcimiento, a ese lugar de gozo, se le nota en la cara que usted va con deleite, que usted va contento, usted va complacido, usted va satisfecho y usted dice, óyeme, pero qué bien me siento, qué bien se siente este lugar, mira los campos, y usted contempla los campos y contempla el mar. Usted se siente en deleite. Bueno, pues de la misma manera tenemos en oración que ir con deleite al Señor, contentos, agradecidos, gozosos de que vamos a hablar con el Señor. Miren, delante del rey no se puede llegar con la cara amarrada. En la antigüedad el rey no lo recibía. Al rey había que presentarle la mejor cara, aunque usted estuviera pasando por lo que sea que pudiera haber pasado. Al rey hay que darle lo mejor de nosotros. Así que venga al Señor con deleite, amén, sonríale, amén, agrádele con su sonrisa, con su actitud. Pero hay gente que llegan allí con la misma frustración. No, Señor, porque tú sabes lo que estoy pasando. Hermano, salga de ahí ya, que hay tiempo para todo. Suelte esa cara, suelte esa actitud de derrota, ese espíritu de esclavitud, suéltelo, abandónelo, que de ahí fue que Jesucristo nos sacó a usted y a mí. Ahora la palabra de Dios nos dice que nos deleitemos a sí mismos en el Señor para que Él pueda conceder también con deleite nuestras peticiones. Es decir, pueda responder, pueda favorecernos en misericordia con todas aquellas cosas que le pedimos en oración. Pero no vayamos siempre con esa actitud de derrota, con esa actitud de amargura. Hay un momento en que usted en oración llora y derrama su alma, pero hay otro momento, queridos hermanos, que usted tiene que ir con el gozo del Señor, usted tiene que ir con la alegría del Señor, usted tiene que ir con el deleite del Señor, porque al Señor no solamente le vamos a llevar las cosas feas, las cosas dolorosas, lo que produce tristeza. Al Señor hay que también llevarle alegría para recibir el gozo. ¿Se siente usted contento y está en ese deleite cada vez que habla con el Señor? Pues yo le felicito. Yo esta noche me quedo con esa última virtud: seguir cultivando el deleite en oración cuando esté hablando con mi Señor. Amén. A pesar de lo que me duela, de lo que no me duela, de lo que tenga y de lo que no tenga, a pesar de lo que pudiera pasar o no pasar, voy a mantener el gozo, que es lo mismo que el deleite. El deleite es una acción realmente, debe de traducirse en una acción de placer, de gratitud, de beneplácito. O sea, me place, me hace bien, me siento bien cada vez que vengo en oración delante de mi Señor. Eso me produce gozo, eso debe producir en nosotros alegría, satisfacción, y así debemos venir. Entonces, estas virtudes que le he regalado, la paciencia, la confianza y el deleite, estas tres virtudes, trabájelas, cultívelas. Las demás están ahí a partir del verso 5, y usted puede terminar de leer el Salmo 37, que es un salmo de mucha edificación para todos nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por estas virtudes que nos enseñan a crecer, a madurar y a ser más agradable a ti cada día. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.